Bienvenidos a la Escuela Cristiana No Teísta de Telegram. Hoy día 9 de abril del 2024. Pues vamos a entrar a estudiar uno de los discursos de Jesús más importantes que encontramos en el Nuevo Testamento. Es un capítulo extremadamente importante. La enseñanza de este capítulo 6 de Juan es una de las enseñanzas más pervertidas, más falsificadas, especialmente por la iglesia de Satanás en la tierra, la iglesia del diablo, que es la iglesia católica romana, que han pervertido la enseñanza, completamente la enseñanza de Jesús en Juan capítulo 6, para engañar a la gente, a millones de personas, con esa ceremonia repugnante, abominable, hechicera, satánica, perversa del llamado sacrificio de la misa. De la misa católica. Ellos pretenden basarse precisamente en una interpretación retorcida y absolutamente diabólica de este discurso de Jesús en Juan capítulo 6. Así que lo voy a leer. La versión que voy a utilizar, como siempre, es la Reina Valera 1960. Lo voy a leer y lo voy a ir comentando, como siempre, de forma espontánea, sin tener nada preparado. Poner atención. Después de esto, después de lo que viene relatado en el capítulo 5, que ya estudiamos el otro día, la curación del enfermo, de este cojo de la piscina de Betesda, como el Señor lo sanó, le dijo que cogiera su camilla, su cama, y se marchara. Esto lo hizo Jesús, esta curación, el día sábado, por eso los judíos procuraban matarle. Dijo el apóstol Juan capítulo 5 versos 17 y 18, que no solamente Jesús quebrantaba el día de reposo, sino que además decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, es decir, igual a un ser poderoso. Eso es lo que estuvimos estudiando, y ahora encontramos este discurso de Jesús en Juan capítulo 6. Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Ese mar de Galilea pues está al norte de Israel, se encuentra en Galilea, y se fue al otro lado. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. O sea, a Jesús le seguían, no tanto estas multitudes, no le seguían tanto por su enseñanza, sino por los milagros, los prodigios que hacía sanando a los enfermos, a todos los que iban a él, los cojos, los ciegos, los mancos, los leprosos, resucitaba muertos también. Pues por eso es que le seguían multitud, una gran multitud, no eran 4 personas los que le seguían, era una gran multitud. Pero repito, le seguían porque por las señales que veían que hacía Jesús. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Aquí cuando dice con sus discípulos, no dice que se sentó ahí con ellos, con esa gran multitud mencionada en el verso 2, no. Ahí en el monte, en la cima de ese monte, se sentó solamente con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. Se habían acercado. Él solamente en esa cima del monte se reunió, repito, con sus discípulos, pero se habían acercado a ese monte, pues se había acercado esta gran multitud. Dijo a Felipe: ¿de dónde compramos pan para que coman estos? Esta pregunta se la hizo Jesús a Felipe, pero veréis por qué se la hizo Jesús. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Es como si Jesús le estuviera poniendo a prueba a Felipe, a su discípulo Felipe. Por eso le hizo esta pregunta. Estaba poniendo a prueba, a ver qué respondía Felipe. Pero esto decía Jesús, ¿lo veis? Para probarle. Le estaba poniendo a prueba. Era una pregunta retórica para ponerle a prueba. A ver qué respondía. Porque Jesús sabía lo que había de hacer. O sea, él sabía perfectamente que, él podía multiplicar los panes y dar de comer a todos perfectamente, de forma milagrosa. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo:
aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? O sea, no era suficiente. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Recordad que esa parte norte de Israel, la zona de Galilea, todos esos territorios que rodean al lago de Tiberíades, es zona muy fértil, es zona muy verde, incluso hoy en día es la zona más fértil, por así decirlo, de Israel. Es la zona norte, esta zona de Galilea. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5.000 varones. Fijaos, aquí no se menciona a las mujeres, solamente se menciona a los varones. Se supone que también había mujeres entre esa multitud, pero no se mencionan, solamente se mencionan a los varones. O sea que habría muchos más, si incluimos a las mujeres, a las hembras. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, aquí cuando dice dio gracias a Dios, evidentemente. Antes de comer es muy importante dar gracias a Dios por los alimentos que vamos a comer. Pues esto es lo que hizo Jesús, dio gracias a Dios. Aquí no dice a Dios, dice habiendo dado gracias, pero se supone que es a Dios a quien le dio gracias. No iba a dar gracias a la gente que había ahí, no, le dio gracias a Dios. Pues dice que los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Es decir, que de forma sobrenatural hizo multiplicar los panes y los peces. Aquí lo dice: 5 panes de cebada y 2 pececillos. Con esos 7 productos los hizo multiplicar de forma sobrenatural para dar de comer, pues aquí a más de 5.000 personas, porque hay 5.000 varones, pero bueno, si incluimos las mujeres, pues dio a comer a miles y miles de personas. El tremendo milagro que hizo Jesús ahí, en esa región de Galilea. El verso 12 dice: y cuando se hubieron saciado, es decir, que incluso se saciaron, comieron todo lo que quisieron, con esa multiplicación de panes y peces que hizo Jesús. Pues cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. O sea que incluso Jesús mandó que recogiesen todos los pedazos de pan y todos los peces que sobraron, para que no se perdiese nada. Jesús estaba en contra totalmente de tirar alimentos. Estaba en contra, aquí lo vemos claramente. Nunca tenemos que tirar alimentos que estén en buen estado, claro. Están en mal estado, pues claro que hay que tirarlos. Pero Jesús estaba en contra de desperdiciar los alimentos. Por eso dijo: para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, o sea, este tremendo milagro de la multiplicación de los panes y los peces, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Aquí cuando hablan del profeta, se refiere al profeta que Moisés prometió, que vendría un profeta semejante a él, que le tenían que escuchar. Ellos creían que Jesús era este profeta, que de hecho lo era. Jesús es este profeta predicho por Moisés, que habría de venir. Recordad que Jesús, además de ser el Mesías, pues era profeta de Dios, era un verdadero profeta de Dios, hablaba de parte de Dios, y incluso dijo montones de profecías, era un verdadero profeta. Pues esto lo obligaron a reconocer todos estos hombres, estos varones, al ver esta tremenda señal, este tremendo milagro que había hecho. Y sigue diciendo: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Fijaos, Jesús conocía a todos perfectamente, a todos los seres humanos, conocía la forma de pensar, pues sabía que se iban a apoderar de él, que estos varones
Estos 5.000 varones le iban a hacer rey de Galilea, le querían hacer rey de Galilea, sabía que iban a apoderarse de él, y Jesús rechazó completamente el poder mundano. Lo que hizo es retirarse al monte él solo. Se fue él solo, no le acompañaron sus apóstoles. Él solo se retiró, no quería saber absolutamente nada de la maldita y asquerosa política humana. No quería saber nada de la gobernanza en esta era mala. Él no vino para reinar sobre el mundo, para que le hicieran rey. Ya sabéis por la razón por la cual Jesús descendió del cielo, para hacer la voluntad de Dios, y dar su vida en sacrificio por los pecados, en sacrificio por su pueblo. Para eso vino Jesús, no para que le hicieran rey, no para gobernar en este mundo. Esa no es su época. Jesús efectivamente vendrá del cielo en el futuro con gran poder y gloria para gobernar el mundo entero, para ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no en esta era, sino en la era venidera, cuando venga del cielo como Rey de Reyes para gobernar con justicia el mundo entero. Por eso es que Él se retiró solo a ese monte. Y sigo leyendo verso 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Aquí cuando dice el mar se refiere al mar de Galilea, que en realidad es un lago. Es pequeño, es un lago, se encuentra ahí en Galilea. Hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Todavía estaba solo ahí en ese monte. Estaría orando al Padre, meditando. Y Jesús pues todavía no había descendido, no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Esto también se relata en los otros 3 evangelios sinópticos. Jesús caminando sobre el mar, creían que veían un fantasma, un espíritu, y se asustaron, pero Jesús no era ningún fantasma, era el propio Jesús. Evidentemente tuvieron miedo, claro que tuvieron miedo, porque imaginaos, en medio de la tormenta y en la barca, viendo a un hombre que caminaba sobre el mar y se acercaba a ellos, pues claro, al principio creyeron que era un fantasma, un espíritu, un fantasma, y entonces es cuando ya Jesús al acercarse, pues dijo: soy yo, no temáis, no tengáis miedo, y vieron que era Jesús. Dice aquí: mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Fijaos, cogerían un montón de barcas, esta muchedumbre, y se fueron a buscar a Jesús. Querían seguir escuchándole y viendo sus milagros. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aquí fijaos, Jesús les dijo que le seguían, le buscaban sencillamente porque habían comido, se habían saciado. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esa es la razón por la cual buscaban a Jesús. Y entonces Jesús les dice: trabajad, no por la comida que perece,
sino por la comida que a vida eterna permanece. Y ahora es cuando comienza Jesús a dar el famoso discurso del pan de vida. Poner mucha atención, porque en este discurso la iglesia del diablo en la tierra, la iglesia católica romana, pretende basar la doctrina satánica de esta ceremonia, la ceremonia del sacrificio de la misa, o de la Eucaristía, como lo llaman ellos, y que no tiene que ver absolutamente nada, como vamos a ver. Trabajan, dice aquí, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Vamos a ver qué comida es esta. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Él escogió Dios el Padre. Quien da esta comida verdadera, este verdadero pan de vida, es Jesús. Vamos a ver cuál es este pan de vida. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios. Esto es lo que Dios quiere que hagamos, que creamos en el enviado, que es Jesús. Fijaos, esto destroza una vez más la doctrina satánica de los falsos cristianos unicitarios, que dicen que Cristo es el Padre Celestial. No, el Padre Celestial es quien envió a su Hijo, al Señor Jesús, a la tierra. Jesús es el enviado del único Dios verdadero, del Padre Celestial. Por lo tanto, aquellos que enseñan que el Padre es el Hijo y el Hijo del Padre, pues ya sabéis, son auténticos subnormales profundos, son enfermos mentales completamente. Estos millones de falsos cristianos de la Iglesia Pentecostal Unida. La voluntad de Dios, la obra de Dios, es que creamos en el enviado del Padre, que es Jesús. Y vamos a ver ahora qué es lo que significa realmente creer en el enviado. ¿Qué es eso de creer en Jesús? Vamos a ver. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres, nuestros antepasados, comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ya sabéis la historia, como Dios envió el maná al pueblo de Israel mientras estaban en el desierto. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, una vez más utiliza esta expresión, que significa que lo que viene a continuación es extremadamente importante. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Evidentemente aquí Jesús no estaba diciendo que el pan del cielo que Moisés les dio pues fuera falso, fuera un pan falso, ¿no? Era un pan literal, era un pan excelente, era un alimento magnífico sin ninguna duda que Dios les envió. Por medio de Moisés, por Dios les envió este pan del cielo. Pero este pan, este maná que Dios les envió, no es el verdadero pan del cielo. Era, por así decirlo, como un tipo, ese maná era un tipo, un símbolo de lo que es el verdadero pan que da la vida, el verdadero pan enviado desde el cielo. Y vamos a ver quién es este verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan verdadero que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo? Jesús. Jesús lo dijo, porque he descendido del cielo. Lo dijo aquí en este mismo capítulo 6 de Juan. Él es el verdadero pan de vida y que da la vida al mundo. Da la vida al mundo. Jesús nos ha dado la vida, por ejemplo, a nosotros. Hemos pasado de muerte a vida. Nos ha dado la vida eterna. Ya tenemos la vida eterna como promesa de Dios. Esto lo hace Jesús, el verdadero pan que descendió del cielo. Eso no lo hace el maná. Ese pan físico, ese pan en forma de hojuelas que Dios les envió ahí en el desierto al pueblo de Israel, no da la vida eterna. Solamente les podía sustentar, alimentándoles de forma terrenal, de forma física, los sustentaba en el desierto para que no murieran de hambre. Pero Jesús es el verdadero pan del cielo que da la vida eterna. Él es el verdadero maná. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y ahora les dice Jesús,
yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Fijaos, la Iglesia Católica Romana, esta iglesia del diablo, esta iglesia satánica, enseña que aquí se está refiriendo a la Eucaristía, a ese trozo de pan, a ese falso Cristo galleta que ellos reparten en sus misas, en sus blasfemas misas, diciendo que es Jesucristo literalmente, con su cuerpo, alma y divinidad, y siempre citan estas palabras de Juan capítulo 6. Pero como podéis ver, Juan capítulo 6 no tiene que ver nada con la última cena que Jesús hizo con sus apóstoles, no tiene que ver nada. Aquí Jesús les dio un discurso sobre el verdadero pan de vida que descendió del cielo. Esto no tiene que ver absolutamente nada con la cena del Señor. ¿Y qué significa comerse a Jesús? Ir a Jesús. Es que lo dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Comer a Jesús, comerle a Él, al Hijo del Hombre, significa ir a Jesús y creer en Él. Y no tendrá sed jamás. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Es decir, que también nos quita la sed, pero la sed espiritual. La sed por la verdad la sacia el Señor Jesús cuando vamos a Él y creemos en Él. Evidentemente no está hablando de sed física, de la sed literal, cuando tenemos sed y bebemos agua, no. Está hablando en sentido espiritual. Tener hambre y sed de justicia. Jesús es quien sacia el hambre y la sed de justicia que tenemos los seres humanos. Cuando vamos a Él y creemos en Él, creemos quién es Él, el enviado del Padre, el verdadero Mesías de Israel, el enviado del único Dios verdadero. Eso es lo que sacia nuestra sed espiritual y quita nuestra hambre espiritual, cuando creemos esta gran verdad central del Evangelio. Y sigue diciendo Jesús, verso 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Aunque habían visto a Jesús, en realidad ellos no estaban creyendo en Jesús. Todos esos miles de personas, esa muchedumbre. Sus apóstoles sí, sus apóstoles creían en Él, pero no así esa muchedumbre que le seguían, que le buscaban. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Es el Padre quien nos lleva a Jesús. Vamos a Jesús porque el Padre nos lleva a Jesús. Y cuando vamos a Jesús, cuando vamos a Él, creemos en Él, Jesús no nos echa fuera. Nos acoge, nos recibe. Porque he descendido del cielo. Fijaos lo que dijo. Verso 38. ¿Por qué he descendido del cielo? Jesús descendió del cielo. Que es la misma expresión, por cierto, que utilizó el apóstol Pablo cuando habló de la futura venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, ¿lo veis? Va a descender a la tierra, va a pisar la tierra cuando venga con gran poder y gloria. Porque dicen millones de falsos cristianos evangelocos, no, Jesús cuando venga con gran poder y gloria, cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia, no va a descender a la tierra, no va a pisar la tierra. ¿Cómo que no? Si son las mismas palabras que utilizó Jesús aquí en Juan 6:38. He descendido del cielo. Y yo pregunto, ¿Jesús descendió a la tierra? ¿Pisó la tierra cuando vino por primera vez? Por supuesto que sí. Él estuvo en la tierra. Descendió del cielo. La misma expresión que utilizó Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4. El Señor mismo descenderá del cielo, por lo tanto, por supuesto que va a pisar la tierra. Va a descender al lugar de destino, que será la tierra. La iglesia primero va a ser arrebatada, le van a recibir en el aire y desde el aire van a descender todos juntos aquí a la tierra. Esa doctrina evangeloca enseñada por millones de falsos cristianos, de hijos del diablo, de que no, de que Jesús lo que va a hacer cuando venga del cielo es dar media vuelta en el aire y llevarse su iglesia al cielo. Eso es una mentira asquerosa y del diablo. Porque Él va a descender del cielo y por lo tanto va a pisar, por supuesto, la tierra, va a descender aquí a la tierra. Como dijo Jesús aquí en Juan capítulo 6, porque he descendido del cielo. Y Él descendió aquí a la tierra, pisó la tierra, pues va a hacer exactamente lo mismo cuando venga del cielo con gran poder y gloria. Pues dijo Jesús, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Lo veis? Una vez más, lo dijo bien clarito.
Él no vino para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Dios Supremo, del Padre Celestial. Él no es de ninguna manera el Padre Celestial. El Padre Celestial fue quien le envió del cielo a la tierra. Enseñar, por tanto, que Jesús es el Padre Celestial, como enseñan millones de hijos del diablo al servicio de Satanás, estos falsos cristianos de la unicidad, es el falso evangelio más repugnante, más falso y diabólico de toda la historia. Es una espantosa doctrina de demonios que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos, de hierba mala, esta cizaña, que serán arrojados al fuego por engañar y mentir a millones y millones de personas con ese falso evangelio. Jesús es el enviado del Padre Celestial, del Dios Supremo. Él no es, por tanto, el Dios Supremo. Dice el verso 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Una vez más lo vuelvo a repetir, el que me envió. Por lo tanto, Jesús, ¿cómo va a ser el Padre Celestial? Si fue el Padre quien le envió a la tierra. Es de auténticos subnormales. Esta iglesia satánica, enseñar que Jesucristo es el Padre Celestial, si fue el Dios Padre quien le envió. Por tanto, no puede ser Él el Padre Celestial. Pues esta es la voluntad del que me envió, es decir, del Padre, que de todo lo que me di, todo lo que me dio, o todo lo que me diere, perdón, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Todos aquellos que van a Jesús, que vamos a Jesús, no se pueden perder. Es imposible que se condenen. Los verdaderos cristianos no se pueden perder. Aquí lo dice Jesús. No pierda yo nada. Todos los que vamos a Jesús realmente y creemos realmente en sus palabras, este verdadero mensaje de salvación, es imposible que nos podamos perder, que nos podamos condenar. Lo dice Jesús. No pierda yo nada, sino que lo resucite en el postrero, en el día postrero, en el último día, cuando Jesús venga en gloria. Cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia es cuando vamos a resucitar. Le vamos a recibir al Señor en el aire, en la atmósfera, y desde ahí le vamos a acompañar en su descenso aquí a la tierra. Él va a pisar a la tierra cuando venga del cielo con gran poder y gloria y ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Primero le vamos a recibir en el aire y seguidamente todos juntos vamos a descender con él a la tierra, que será el lugar de destino. Ese será el verdadero arrebatamiento de la iglesia enseñado por Jesús, enseñado por el apóstol Pablo, y que es todo lo contrario a lo que enseñan millones y millones de falsos pastores y falsos ministros evangelocos, que enseñan esa espantosa doctrina de demonios del pretribulacionismo que se comienza a enseñar, como sabéis, por primera vez a partir del año 1925 en los Estados Unidos, en el famoso Seminario Teológico Evangeloco de Dallas, en Texas. Ahí se comienza a enseñar esa espantosa doctrina satánica que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Lo veis? Lo vuelve a repetir. El que me ha enviado, que es el Padre. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjate lo que dijo aquí Jesús, todo aquel que vea al Hijo y cree en Él. Evidentemente nosotros no hemos visto al Hijo, no hemos visto a Jesús con nuestros ojos. Por lo tanto, aquí la vista a la cual se refiere Jesús es la vista espiritual. Ver a Jesús, todo aquel que ve al Hijo. Nosotros vemos al Hijo en el sentido de que creemos en Él. Dice, tenga vida eterna. Nosotros literalmente, repito, no hemos visto a Jesús. Entonces, por lo tanto, cuando dice aquí Jesús, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Está hablando aquí de una vista espiritual, simbólica, ¿de acuerdo? No de una vista literal. Pues Él nos va a resucitar en el día último, en el día postrero, nos va a dar la vida, ¿lo veis? Los muertos no están vivos en ningún lugar. Vamos a volver a vivir cuando Cristo venga y nos resucite en el último día. Es entonces cuando volveremos a vivir. Los muertos no están vivos en ningún lugar, en ningún más allá. Les va a dar la vida cuando los resucite. Así de claro. Esa es la verdadera enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. Verso 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces estos judíos, claro, se pusieron a murmurar.
¿Cómo va a ser el pan? El pan verdadero es el que nos dio Moisés, el maná, en el desierto. Entonces empezaron estos judíos, que no creían en Jesús, estos malvados judíos, religiosos, hipócritas religiosos, a murmurar de Jesús, a hablar, pues entre ellos, en contra de Jesús. Porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, esto es lo que decían los judíos, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Es decir, los judíos sabían perfectamente que el padre biológico de Jesús, su padre humano era José, aquí lo dice, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos, eran conocidos. José y María eran conocidos entre los judíos, sabían perfectamente que José era el padre humano de Jesús, tal como enseña el Evangelio, era la creencia. En el siglo I era la creencia también de los discípulos de Jesús, de los verdaderos cristianos, que Jesús era el hijo de José según se creía, esa era la creencia, hasta que fue abandonada por muchos apóstatas de la fe. Después, a partir del siglo IV, cuando vino la gran apostasía, esta creencia verdadera fue abandonada, rechazada por miles y miles de falsos cristianos que comenzaron a enseñar la patraña de que José, el esposo de María, no era el padre de Jesús, el padre biológico de Jesús, cuando resulta que esa era la creencia de los discípulos de Jesús en el siglo I. ¿Cómo pues dice este? Esto lo decían los judíos. ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Fijaos, nadie puede ir a Jesús si Dios el Padre, el Dios Supremo, no le lleva a Jesús. Si el Padre que me envió no le trajere. Es el Dios Padre quien nos lleva a Jesús. Y Jesús evidentemente nos recibe. Aquellos que hemos creído verdaderamente en Jesús es porque el Dios Padre nos guió, nos llevó a Jesús. No porque nosotros decidiéramos ir a Jesús, no. Fue porque el Dios Padre, el Dios Supremo, nos llevó a Él. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Lo veis? Jesús tiene el poder de dar la vida a los muertos, el poder de resucitar a los muertos. Y aquellos que hemos creído en Jesús, verdaderamente en Jesús, en el último día nos va a resucitar, nos va a devolver a la vida. El Jesús, en el último día, no 7 años antes del último día, como enseñan millones de falsos cristianos evangelocos, que dicen, no, Jesús nos va a resucitar 7 años antes de que venga el fin. 7 años antes del fin del mundo, del último día. No. Aquí Jesús dice bien clarito que nos va a resucitar en el día postrero, o lo que es lo mismo, en el último día. No 7 años antes del último día. ¿Os dais cuenta cómo hasta el propio Jesús destrozó la espantosa doctrina de demonios del pretribulacionismo, enseñada por millones de falsos y mentirosos evangelocos? Que lo que son evangelocos que rechazan completamente la enseñanza de Jesús, como estamos viendo. Jesús nos va a resucitar en el último día, en el día postrero, no 7 años antes del día postrero, del día último. Escrito está en los profetas, dijo Jesús, verso 45, y serán todos enseñados por Dios. Jesús, recordad que era un Dios. Por eso dice, serán todos enseñados por Dios. Cristo es el maestro por excelencia y Él es quien nos enseña. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Todos aquellos que hemos escuchado al Padre Celestial, sabéis, recordad que el Dios Padre era quien hablaba en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, era el Padre Celestial quien hablaba, pues van a Jesús. Vienen a mí, dijo Jesús. Han aprendido del Padre Celestial lo que Él decía por medio de los profetas hebreos y van a Jesús. Esto lo dice Hebreos capítulo 1, que era el Dios Padre quien hablaba por medio de los profetas hebreos. Él no era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, pero sí era el que hablaba por medio de ellos, ¿de acuerdo?
Cuando los profetas hebreos decían así dice Jehová, era el Dios Padre quien hablaba. Pero el que descendía del cielo no era el Padre Celestial, porque al Dios Padre nadie le dio jamás. Quien descendía era el segundo Jehová. Este segundo Jehová que era el mismísimo Señor Jesucristo en su preexistencia divina. No era el Padre, porque a Dios, al Padre, nadie le dio jamás. Pero sí hablaba por medio de los profetas el Padre Celestial. Y sigue diciendo, no que alguno, fija lo que dijo Jesús, no que alguno haya visto al Padre. ¿Os dais cuenta? Jesús dijo bien clarito que nadie jamás vio al Padre Celestial. Es lo mismo que se dice en Juan capítulo 1, verso 18. A Dios, al Padre, nadie le vio esto jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pues aquí lo vuelve a repetir Jesús. Aquí dice Él, no que alguno haya visto al Padre. Es decir, en otras palabras, estaba diciendo que nunca nadie vio al Padre Celestial, al Dios Supremo. Por lo tanto, el Señor Jehová, que bajaba del cielo y era visto por tantos seres humanos, en el Antiguo Testamento, pues lógicamente no era el Padre Celestial. Así de simple. Jesús lo dijo bien claro. Al Dios Padre nadie, ninguno le vio. Sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Efectivamente, Jesús vino del Padre Celestial, fue el Dios Padre quien le envió a la tierra, y Jesús sí, claro que él veía al Padre, él siempre estuvo juntamente con el Padre. Como dijo Jesús en Juan 17:5, Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Ya Cristo estaba con el Padre, él veía al Padre Celestial, este Dios Supremo, y él sí, él descendió del cielo para darnos a conocer a este Padre Celestial, al Dios no conocido. Vino a la tierra para darnos a conocer al Padre. Juan 1:18. Dice Jesús, de cierto os digo, indicando así, ya sabéis que es muy importante lo que dice a continuación. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. El que cree en Jesús tiene vida eterna. Ya tenemos la vida eterna. Pero evidentemente solo la tenemos como promesa de Dios, como sabéis. Porque todavía no la hemos heredado, esa vida eterna. La vamos a heredar en el siglo venidero, dijo Jesús. Lo dijo bien claro. En el siglo venidero la vida eterna. Por lo tanto, la tenemos, pero cuidado, no la tenemos ya como herencia recibida. No, la tenemos solamente como promesa de Dios. Como dice la Escritura y la promesa que Él nos ha dado. La vida eterna. Es una promesa que vamos a recibir en el futuro, pero ya la tenemos como promesa de Dios. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Él es el verdadero maná, el verdadero pan que descendió del cielo y da la vida eterna. Mira lo que dijo ahora Jesús. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Hablando de ese pan, esas hojuelas de pan que Dios les envió en el desierto, pero murieron. No les dio vida eterna el maná, ellos murieron. Hablando de él mismo, de Jesús, este es el pan que desciende del cielo, para que el que come de él, para que el que de él come no muera. Está hablando del mismo, de Jesús. Él es el que descendió del cielo y aquel que le come no morirá. Aquí, como cuando dice no morirá, evidentemente no se está refiriendo a la muerte física, se está refiriendo a la segunda muerte. No será destruida, no experimentará la muerte segunda, porque los que creemos en Jesús, por supuesto que morimos. Queda clarito, o sea, nosotros morimos. Hemos ido a Jesús, creemos en Él, creemos que Él es el enviado del Padre, el verdadero Mesías, el Hijo de Dios, pero morimos. Entonces, ¿por qué dijo aquí Jesús que Él es el pan que desciende del cielo para que el que come de Él no muera? Pues ¿a qué tipo de muerte se está refiriendo? Pues evidentemente se está refiriendo a la muerte eterna, a la destrucción eterna. Cuando comemos a Jesús, y ahora vamos a ver qué es eso de comer a Jesús, pues no moriremos, no experimentaremos la muerte segunda. Verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Él es el pan vivo, el que da la vida. No era el maná, el maná no era un pan vivo. Eran simplemente hojuelas de un pan hecho por extraterrestres en el cielo y que Dios les envió a los israelitas ahí en el desierto. Eso era el maná, un pan fabricado de forma extraterrestre. Una especie de hojuelas, dice la Biblia, que estaba muy bueno,
pero un pan extraterrestre, no era un pan vivo como era Jesús. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Una vez más aparece la expresión que descendió del cielo, ¿lo veis? La misma que utilizó Pablo cuando habló de la futura venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Va a descender del cielo Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Por lo tanto, por supuesto que va a descender a la tierra, va a pisar la tierra. Igual que Jesús, cuando descendió del cielo, él por supuesto que pisó la tierra, vivió aquí en la tierra. Que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Aquí cuando habla de vivir para siempre se refiere a que vamos a resucitar y viviremos para siempre. No se refiere ahora a esta época. Nosotros ya hemos comido a Jesús, creemos en Él, pero no vivimos para siempre. Nosotros morimos, los cristianos verdaderos, claro que morimos, experimentamos la vejez, la enfermedad y la muerte. Entonces cuando dice aquí Jesús, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, ¿qué está queriendo decir? Pues sencillamente que Él nos va a resucitar en el día postrero, como dijo Jesús más atrás, nos va a resucitar y entonces es cuando viviremos para siempre, ya no moriremos jamás. Y el pan que yo daré, fijaos, y aquí atención porque es el versículo principal donde la iglesia de Satanás en la tierra, que la iglesia católica siempre se basa para enseñar la abominable ceremonia de la misa. Es decir, que Jesucristo es literalmente un trozo de pan que se comen por la boca y luego, por supuesto, dicen ellos, se expulsa por el trasero en forma de mierda. Eso dicen, así es lo que enseña esta iglesia satánica, que Jesucristo se come literalmente por la boca y luego se convierte en excremento, en mierda, cuando se expulsa por el retrete. Esa es la espantosa blasfemia, la doctrina de demonios enseñada por los falsos, los millones y millones de falsos cristianos católicos. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Lo veis? Está hablando de él mismo, de su carne. Comer de esta carne del Hijo del Hombre, vamos a ver lo que es. Si comemos de esta carne del Hijo del Hombre, de este verdadero pan de vida que descendió del cielo, pues vamos a vivir para siempre. Y cuando resucitemos, pues vamos a vivir para siempre, ya nunca moriremos. Entonces los judíos contendían entre sí. Fijaos, se comenzaron a contender, a discutir entre ellos mismos, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Lo veis? Lo estaban entendiendo de forma literal, exactamente lo mismo que hacen los millones y millones de falsos cristianos católicos que entienden estas palabras de Jesús de forma literal. Ellos enseñan que literalmente Jesucristo es un trozo de galleta de harina. Dicen que esa galleta de harina, la hostia que llaman ellos, la Eucaristía, es literalmente, físicamente, el mismísimo Señor Jesucristo, con su cuerpo, alma y divinidad. Pues así, de esa forma falsa, de esa forma diabólica, es como entendieron estos judíos estas palabras de Jesús. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? O sea, ellos creían que Jesús les estaba hablando literalmente, que les estaba enseñando a ser caníbales, comedores de carne humana. Así es como entendieron estos idiotas judíos esas palabras de Jesús. Por eso dijeron, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Yo pregunto, y pregunto especialmente a todos estos millones de falsos cristianos católicos, miembros de esta religión satánica. ¿Qué pasa? ¿Que aquí Jesús nos estaba enseñando a ser caníbales, comedores de carne humana y vampiros bebedores de sangre? O sea, según estos falsos cristianos católicos, Jesús nos estaba enseñando a ser caníbales y a ser vampiros bebedores de sangre humana. Es lo que están enseñando, porque así es como entienden ellos estas palabras de Jesús. Y vamos a ver ahora lo que significan estas palabras de Jesús. El comer su carne, la carne del Hijo del Hombre, y beber su sangre. Vamos a ver cuál es el verdadero significado. El que come mi carne, verso 54, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Ya estoy viendo más arriba cómo comer la carne de Cristo y beber su sangre significa ir a Jesús, creer en Él. Eso es lo que significa creer que Él es el Hijo de Dios, el verdadero Mesías. Eso es lo que significa comer su carne y beber su sangre. Tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día último, en el día postrero.
Y dice Jesús, porque mi carne es verdadera comida, es la comida verdadera, y mi sangre es verdadera bebida. Todo esto lo estaba diciendo de forma metafórica, de forma simbólica, por supuesto. Solo un subnormal profundo puede creer que Jesús nos estaba dando una lección para ser caníbales, comedores de carne humana y vampiros bebedores de sangre humana. Solamente un retrasado mental puede entender esas palabras de Jesús de forma literal. Vamos a ver una vez más qué significa comer la carne de Cristo y beber su sangre. Y mi sangre es verdadera bebida. Seguimos. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Fijaos, la importancia de comer la carne del Hijo del Hombre, de Jesús, y beber su sangre. Recordad, esto no tiene que ver absolutamente nada con ninguna cena del Señor, la última cena. Esto no tiene que ver nada con la última cena. La última cena la hizo Jesús con sus discípulos varios años después. Entonces, el discurso del pan de vida, que no tiene que ver nada con la cena del Señor, ni mucho menos con la asquerosa y satánica ceremonia católica de la misa. No tiene que ver nada. Vamos a ver qué significa realmente comer la carne de Cristo y beber su sangre. Dice que en mí permanece, es decir, estamos unidos a Jesús cuando comemos su carne y bebemos su sangre. Y Jesús está en nosotros. Vamos a ver qué significa esto. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Vamos a ver qué significa comer a Cristo. Refiriéndose a Jesús mismo, al mismo, es el pan que descendió del cielo. Y atención lo que dice ahora Jesús, porque esto destroza completamente la asquerosa doctrina satánica de estos millones de falsos cristianos católicos. Este es el pan que descendió del cielo. Ya sabéis que es Jesús, el que descendió del cielo fue Jesús, no una hostia, no una galleta de harina descendió del cielo, ¿no? Quien descendió fue la persona de Jesús. Descendió a la tierra, no una galleta de harina. Aquí Jesús no está hablando de ninguna hostia, de ninguna galleta de harina por ninguna parte. Está hablando de él mismo. Así que no os dejéis engañar por estos millones y millones de falsos cristianos católicos, por estos curas católicos, esta jerarquía católica, que dicen que aquí Jesús estaba refiriendo a la hostia, a una galleta de harina, esa que reparten en las misas. No, aquí Jesús no está hablando de ninguna hostia de harina, está hablando de él mismo, de él que descendió del cielo. Y ahora dice, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre, o vivirá eternamente. Atención, ¿cómo se come este pan verdadero, este pan de vida que descendió del cielo? ¿Cómo se come? Pues aquí lo dice, no se come como vuestros padres comieron el maná y murieron. ¿Qué estaba diciendo? Pues sencillamente que este pan de vida, que es Jesús, no se come por la boca, no es un pan literal que se coma por la boca como los hebreos comieron el maná por la boca en el desierto. Era un maná, un pan físico que se comían por la boca y murieron. Pues aquí lo dice Jesús de forma bien clara e irrefutable. El verdadero pan de vida, que es Jesús, no es un pan que se coma por la boca como vuestros padres comieron el maná. No se come por la boca, con lo cual queda totalmente destruida esta doctrina satánica de que aquí Jesús estaba refiriendo a la hostia que comen los católicos en las misas. Repito, no es un pan literal que se coma por la boca. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Todo este discurso de Jesús del pan de vida lo pronunció Jesús en una sinagoga, ahí en Galilea, en Capernaum. Seguimos, verso 60. Al oír este discurso, estas palabras de Jesús del pan de vida, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, es decir, de este discurso de Jesús, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ¿a dónde estaba primero Jesús? En el cielo, él estaba con el Padre. Si les sorprendía esas palabras de Jesús, más les sorprenderían todavía si ellos vieran a Jesús, al Hijo del Hombre, subir al cielo a donde estaba primero.
Y mira lo que dijo ahora Jesús en el verso 63. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu, esta fuerza activa de Dios, es lo que nos da la vida. Nosotros los seres humanos tenemos espíritu. Es lo que nos da la vida. Es esta energía que nos da la vida. Igual ocurre con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es lo que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, es decir, las palabras sobre el pan de vida que Jesús les ha hablado en este discurso, son espíritu y son vida, eran palabras espirituales. No se estaba dando ninguna lección de canibalismo y de vampirismo, de bebedores de sangre. Son palabras espirituales que dan vida eterna. Pero hay algunos de vosotros que no creen, algunos de esos judíos que estaban escuchando este discurso, pues no creían en Jesús. Entendieron mal este discurso de Jesús, creyendo los pobres idiotas que Jesús les estaba dando una lección de canibalismo y de vampirismo. Entendieron esas palabras de forma literal, exactamente igual que hacen millones de falsos cristianos católicos, que las entienden de forma literal, que literalmente Jesús es una galleta de harina que se come por la boca. Pues exactamente lo mismo ocurría con estos judíos, no creían en él. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Conocía a cada ser humano y sabía perfectamente quién eran realmente los que le seguían, los que creían en él, y quiénes eran los que le iban a traicionar. Él ya lo sabía de antemano. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Una vez más lo vuelvo a repetir. Para ir a Jesús, primero es el Padre Celestial quien nos escoge y nos lleva a Jesús. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Evidentemente eran falsos discípulos de Jesús, eran traidores. Ya después de escuchar este discurso del pan de vida, pues ya no volvieron con Jesús. O sea, ya dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás, se apartaron de Jesús. Se apartaron de él, ya no andaban con él. Al escuchar este discurso sobre el pan de vida, cuando dijo Jesús: yo soy el pan de vida que descendió del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, las entendieron de forma literal y por eso se apartaron de Jesús. Exactamente lo mismo que hacen millones de falsos cristianos católicos que se han apartado completamente de Jesús, entendiendo estas palabras de forma literal. A estos judíos les ocurrió exactamente lo mismo. Dejaron de seguir a Jesús por entender estas palabras de comer su carne y beber su sangre de forma literal. Exactamente lo mismo que han hecho los católogos. 67. Dijo entonces Jesús a los 12, a sus apóstoles. Atención a esto ahora porque es extremadamente importante. Vamos a ver cómo los apóstoles entendieron estas palabras, este discurso de Jesús sobre el pan de vida, sobre comer su carne y beber su sangre. Vamos a ver cómo las entendieron. Les pregunta Jesús: ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro. Simón Pedro, recordad, era el líder de los apóstoles. Era, por así decirlo, el representante de los apóstoles, el que tenía la voz cantante. Él siempre hablaba en nombre de los apóstoles. Pues bueno, Simón Pedro respondió. Mira lo que le dijo Pedro a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y atención al verso 69 porque es el verso más importante de todo este capítulo 6 de Juan. Y nosotros, es decir, los apóstoles, nosotros, cuando dice aquí nosotros se refiere a los apóstoles. Él hablaba en nombre de los apóstoles. Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, es decir, el Mesías de Israel, el Hijo del Dios viviente. Ahí lo tenemos. Así es como Pedro y el resto de los apóstoles entendieron este discurso de Jesús sobre el pan de vida. Así es como ellos entendieron el hecho de comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Significa sencillamente creer, conocer que Jesús es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Dios viviente, el enviado del Dios Padre, el enviado del Dios viviente.
Eso es lo que significa comer a Cristo. Comer su carne y beber su sangre no significa comerse una galleta de harina en una blasfema ceremonia católica de la misa. Significa sencillamente ir a Jesús y creer que Él es el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico carnal del rey David y el Hijo del Dios viviente. Eso es comer su carne y beber su sangre. Así de sencillo. Así es como lo entendió el apóstol Pedro, el líder de los apóstoles. Así es como lo entendieron todos los apóstoles de Jesús, este discurso de Jesús. Verso 70, Jesús le respondió, esto es lo que Jesús le responde a los apóstoles: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Es enemigo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. O sea, Jesús es quien nos escogió a nosotros no hemos sido los que hemos escogido a Jesús. Él es el quien nos escoge a nosotros, y entre ese grupo de los 12 apóstoles de Jesús, pues había uno que era diablo, que era enemigo. Diablo significa el adversario, el enemigo. Y se estaba refiriendo a Judas Iscariote. Él sabía perfectamente que Judas Iscariote era quien le iba a entregar, uno de los que estaban entre el grupo de los 12. Pues hasta aquí este tremendo estudio del discurso sobre el pan de vida de Juan capítulo 6. Como podéis ver, no tiene que ver absolutamente nada con la cena del Señor, ni mucho menos con la ceremonia satánica y repugnante de la misa católica. Sencillamente es un discurso sobre el pan de vida, basado en el pan que Dios les envió a los hebreos en el desierto, el maná, como Jesús dijo que Él es el verdadero pan de vida que descendió del cielo y que Él da la vida al mundo. ¿Cómo debemos de comer de este pan? No como los hebreos comieron el maná en el desierto y murieron. Es decir, no es un pan que se coma por la boca, sino que sencillamente comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre significa tal como lo entendieron los apóstoles de Jesús. Significa creer, como dice el verso 69, creer que Jesús es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Padre Celestial. No como dicen los falsos cristianos unicitarios. Ellos creen que Jesús es el mismo Dios viviente, es el mismísimo Dios Padre. No. Aquí lo dice bien claro, creer que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Es otro, el enviado por el Dios viviente, el Mesías de Israel, el Hijo del Dios Padre. No el Dios Padre, como enseñan millones de falsos cristianos al servicio de Satanás, que son estos unicitarios. Esta es la correcta y verdadera interpretación del discurso sobre el pan de vida dado por Jesús, aquí en Juan capítulo 6. No tiene que ver absolutamente nada con ninguna hostia de harina, ninguna galleta de harina, sino con el mismísimo Jesús. Cuando vamos a Él y creemos en Él, eso es lo que significa comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Así que cuando queráis podéis enviar vuestras aportaciones en audio. Saludos hermanos, gracia y paz. Voy a hacer mi aporte a Juan capítulo 6 y antes que nada felicitar al hermano Tito, que le ha hecho unos aportes magistrales. Y bueno, de las cosas que más me han gustado ha sido cómo el Señor Jesús, los apóstoles y las multitudes estaban en la playa de Tiberias, allí en el mar de Galilea. Es una playa que yo estuve hace años cuando visité Israel y me gustó muchísimo, me trae muy buenos recuerdos porque allí me imaginaba eso, me imaginaba al Señor Jesús, me imaginaba a los discípulos, a los apóstoles, me imaginaba allí hablando con la gente y siempre dije, bueno, a ver si ojalá se me apareciese, ¿no? Pero me gustó mucho, fue muy emotivo para mí estar en esa misma playa. Y nada, luego también lo que me gustó mucho es que Jesús pone a prueba a Felipe y ahí vemos cómo se corresponde perfectamente con las palabras del apóstol Santiago, que dice que es Dios quien nos pone a prueba, pero es Satanás el que nos tienta. Dios no nos tienta, solamente nos pone a prueba y pone a prueba nuestra fe. Entonces tenemos que pasar siempre las pruebas, y para pasar las pruebas tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios y creer en el Señor Jesucristo y obedecerle. Es entonces cuando estaremos fuertes y pasaremos las pruebas. Y continuando con lo que más me ha gustado, hablando de la fe, es pues ese milagro de los panes y los peces, que realmente es un milagro que a mí me inspira muchísimo, porque realmente
vemos como el Señor Jesús hizo ese milagro. ¿Y quiénes fueron los que repartieron los panes y los peces? Fueron los 12 discípulos. Pero eran 12 nada más. Es decir, los trabajadores eran pocos comparados con los muchos que había allí tirados en el césped esperando recibir el alimento. Más de 5.000 personas. Mínimo, si había mujeres, pues 7.000, 10.000 personas. A lo mejor había niños también. Así que, ¿eso qué significa? Pues que los trabajadores somos pocos y los que solamente quieren alimentarse pero no hacer absolutamente nada son muchos. Entonces, si somos trabajadores, pues sigamos siéndolo. Y de todos modos, los que estaban con el Señor Jesús, ¿quiénes eran? Las multitudes. Ellos estuvieron un rato, en cambio los discípulos estaban continuamente. Eso también es una clara enseñanza de que si tú eres trabajador de Dios, vas a estar con Él mucho más tiempo de los que simplemente reciben y se quedan tranquilos. Gracias y paz a todos los hermanos de la escuela y gracias al hermano Tito también por un nuevo estudio bíblico que nos ha brindado. Realmente increíble los milagros de Jesús, la multiplicación de panes, de peces, el solo hecho de haber caminado sobre las aguas del mar. Pero lo que yo quería opinar es sobre una enseñanza peligrosísima que circula en el mundo ya desde hace siglos respecto a este tema del capítulo de Juan. Es una enseñanza totalmente diabólica que va a llevar a la perdición a muchos. Es la enseñanza del catolicismo que dice que comer y beber del cuerpo y la sangre de Cristo es algo literal. Y justamente ese pasaje que citó Tito, que los judíos de esa época habían creído que estaba dando una clase de canibalismo o vampirismo y por eso se retiraron, los católicos emplean eso al revés. Es decir, los católicos dicen que nosotros, los cristianos, nos retiramos igual que se retiraron esos judíos porque no creemos que la hostia es realmente el cuerpo y la sangre de Jesús. Que justamente por eso hicimos lo mismo que hicieron los judíos que estaban ahí, no creyeron. Y entonces los católicos nos tratan a nosotros como incrédulos. Porque Jesús también explica claro ahí que no es un pan como el pan que comieron en el maná, en el desierto, porque es un pan que comieron por la boca y murieron. Pero aquí los católicos también enseñan al revés, nos acusan a nosotros y nos dan la razón diciendo que sí, la hostia justamente no es como el maná, no es como el maná. ¿Y por qué dicen que no es como el maná? Porque el maná no era el cuerpo y la sangre de Jesús, simplemente argumentan eso. Y con respecto a lo que dijo Tito, si uno le explica al católico que comer y beber es seguir a Jesús y no morirá, pero obviamente está hablando de la segunda muerte, de ahí también se agarran los católicos, porque dicen, ¿acaso si fuera comer y beber significaría ir al Mesías? ¿Acaso vos no vas a morir? Pero ellos simplemente tampoco creen en la segunda muerte, ellos creen en la inmortalidad del alma. Y respecto a esa enseñanza de comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo, que los católicos dicen que es literal, yo les digo lo siguiente, ya me cansé de decirles, que ellos desobedecen esa enseñanza de su propia iglesia. ¿Cuándo y de qué manera desobedecen? Porque los curas en las misas se limitan a entregar solamente hostias, pero de esa sangre absolutamente nada. Y de esta manera están desobedeciendo esa enseñanza de Jesús de comer y beber, que para los católicos es una cosa literal. O sea, yo les digo, ustedes comen
pero no beben. Y el católico me responde lo siguiente, me dice que ellos no desobedecen, porque en la hostia que da el cura, que es el cuerpo de Jesús, me argumenta que todo cuerpo tiene sangre. Entonces cuando reciben la hostia, también además reciben la sangre. Entonces de esa manera ya no están desobedeciendo nada. Pero yo le digo, pero si comer y beber no es lo mismo, son dos acciones totalmente distintas. Una cosa es comer y otra cosa es beber. Porque si fuera lo mismo, entonces ¿para qué Jesús pide que se haga dos cosas? Comer y beber, que para los católicos es una cosa literal. Y también yo le digo a los católicos que suponiendo que realmente fuera, como ellos dicen en su ignorancia, que al recibir la hostia que ya tiene sangre, entonces en la última cena los apóstoles, cuando comieron el cuerpo de Jesús, según los católicos, ya tenían la sangre dentro de sus cuerpos. Entonces yo les dije, es por demás ridículo que Jesús, ya sabiendo que los discípulos tenían cuerpo y sangre dentro de su cuerpo, de su organismo, es ridículo que seguidamente le diga, bebed de la sangre. Pero si ya tenían la sangre, entonces, ¿para qué le vuelve a ofrecer algo que ya tenían los apóstoles? O sea, es por demás ridículo. Por eso, para finalizar, porque el que no oye las cosas de Dios es porque no es de Dios, así como enseña la palabra. Y los católicos no son de Dios porque no oyen la palabra de Dios. Allá ellos que sigan comiendo por la boca de manera literal, creyendo que esa hostia, esa oblea, es realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando el hermano Tito ya explicó bien que comer y beber significa ir al Mesías, creer que el Mesías es el Señor. Y una cosita más, porque es tal el engaño del catolicismo que llegan a creer que el cura tiene el poder de Dios de convertir en cuerpo y sangre una hostia. Pero resulta que Dios tiene poder para convertir en cuerpo y sangre una hostia, según el católico, pero no tiene el poder de anular los accidentes que quedan. Los accidentes son los accidentes que quedan en el pan y en el vino. O sea, un olor a vino, porque eso es vino, no es sangre. O sea, un olor a vino. Por eso es ridículo decir que Dios va a hacer un milagro a medias. Se hace un milagro como corresponde, así como los que hacía Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Si Jesús hizo el milagro de devolverle la vista a un ciego, el ciego no se quejaba diciendo estoy tuerto o puedo ver algo pero veo borroso. O si hubiera curado a un leproso, le hubiera curado parte del cuerpo que tenía lepra y la otra parte no. Pues esto mismo es lo que sucede con el catolicismo. Dios tiene poder, dice el católico, de convertir en cuerpo y sangre la hostia. Pero ¿y qué pasa con el poder de Dios entonces de anular esos accidentes? Ahí ya no dicen nada. Hermanos, sigo con mis audios, ya que no se grabaron correctamente los anteriores. Entonces, lo que más me gustó de Juan capítulo 6 también es el discurso que da el Señor Jesús, que es un discurso magistral, y Él dice que es Él el que da la vida eterna. Por lo tanto, tenemos que honrar eso y tenemos que tenerlo presente. Hay muchos que siguen a un falso Cristo, o las palabras del Jesucristo muchas las omiten, se hacen un Cristo a su medida, no le obedecen, simplemente creen en Jesús, que existió, piensan que son cristianos, pero pasan olímpicamente del verdadero Jesucristo. Yo sé que el Señor Jesucristo da la vida eterna, pues yo me creo desde la primera letra hasta la última, desde la primera palabra hasta la última, hasta todas las tildes. Yo los creo y lo aplico a mi vida y obedezco al Señor Jesucristo, porque Él es el que me va a dar la vida eterna.
Esto es algo súper importante. Luego también me gustó mucho que dice el Señor Jesús que ha descendido del cielo, igual que va a descender en el futuro, y eso también, como explicó el hermano Tito, destruye totalmente la doctrina esa del rapto pretribulacional, que dicen que el Señor Jesús vendrá de manera secreta y no descenderá, sino que se quedará por allí arriba para volverse a dar la vuelta y dar un paseo espacial por 7 años con la iglesia. No. Eso no es bíblico. Lo que es bíblico es que el Señor Jesús va a descender y va a tocar la tierra. Eso es la doctrina bíblica. Esa es la verdad, la cual rechazan millones de cristianos, como ha explicado el hermano Tito. Todos aquellos que creen la doctrina del rapto pretribulacional no creen en las palabras del Señor Jesús aquí de Juan capítulo 6. Luego también me gustó también que dice que Dios Padre nos llevó al Señor Jesucristo. Es decir, que tenemos que agradecerle al Padre eso, que nos ha llevado a Jesucristo, nos ha ido guiando a lo largo de nuestra vida hacia el Hijo, y eso es algo muy bonito. Y por ejemplo, si tienes en tu vida personas que quieres y pasan olímpicamente de Dios, pues tenemos que orar al Padre para que sea Él el que le quite la ceguera que le ha puesto a esa persona por escudriñar su corazón y no querer saber la verdad. Tenemos que orar al Padre para que se le quite la ceguera y para que el Padre les lleve al Señor Jesucristo. Y entonces, si tú tienes a alguien así en tu vida, pues ora al Padre para que le lleve a Cristo, y así el Cristo le llevará al Padre. Es algo muy importante. Luego también vemos aquí en Juan capítulo 6 que nadie ha visto al Padre. Eso ya se ha explicado muchísimas veces, que realmente pues a quien vieron es al ángel de Jehová, al Señor Jesucristo. Y esa es la doctrina principal de la Biblia, los dos dioses, siendo Dios Padre que tiene que ser adorado. Pero no son tres dioses, ni es la Trinidad, ni ese Dios Padre es el Señor Jesucristo, ni nada de eso que enseñan por ahí. Son dos dioses. El enoteísmo monólatra es la verdadera doctrina bíblica. Luego también me gustó muchísimo que dice el Señor Jesús que el verdadero pan de vida no se come por la boca como hicieron los israelitas con el maná en el desierto. Y eso lo ha explicado magistralmente el hermano Tito. ¿Cómo comieron los israelitas el maná? Lo comieron por la boca, se lo comieron, lo masticaron. Pues dice el Señor Jesús que el verdadero pan de vida no se come así. Por lo tanto, ese versículo destroza la doctrina de la Iglesia Católica de las misas y comer el pan, etc. No es cierto lo que ellos predican. ¿Por qué? Porque este versículo lo refuta totalmente. Entonces el Señor Jesucristo, al explicar esto, muchos discípulos lo entendieron mal y se apartaron. Y eso nos indica que es muy importante entender correctamente la Biblia, la verdadera doctrina. Hay veces que no entendemos algo y no tenemos que apartarnos, no tenemos que irnos a creer doctrinas de demonios o crear odio, como por ejemplo muchos que han estado aquí y no han entendido la verdadera doctrina y se han ido a otras escuelas, a otros sitios, a generar odio continuamente contra nosotros. Lo que tiene que hacer una persona si no entiende algo es vaciar su cerebro de basura. Eso es lo más importante. Apagar el Netflix, apagar Prime Video, apagar YouTube, apagar cualquier otra cosa, TikTok, redes sociales, etc. Y así su cerebro, que es finito diario, es decir, nuestro cerebro al día puede procesar un número determinado de información. Entonces, rellenar nuestro cerebro con la verdadera doctrina, empezar a estudiar, empezar a subrayar, empezar a leer en griego y hebreo, porque si tú llenas tu cerebro de basura, no vas a tener tiempo ni vas a tener espacio suficiente en tu cerebro para entender. Pero si tú quieres entender, tienes que borrar muchas cosas y dedicarte a buscar la verdad. Y es así como vas a tener entendimiento, y por supuesto pidiéndole al Padre Celestial que te dé entendimiento. Pero repito, tienes que borrar de tu cerebro, eliminar cualquier tipo de basura que te estás metiendo y que no deja espacio a el entendimiento bíblico. Ese es mi mayor consejo, hermanos. Y no apartarse pues de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Así que hasta aquí mis audios de Juan capítulo 6.
Gracia y paz. Magníficos los audios que han enviado los hermanos Enrique y Sergio sobre el tremendo discurso de Jesús sobre el pan de vida. Y bueno, pues yo resaltar una vez más pues la parte donde Jesús habló de comerle, comer su carne y beber su sangre. O sea, es increíble cómo Satanás ha conseguido engañar a millones de catolocos para hacerles creer que Jesús nos estaba dando unas clases de canibalismo y de vampirismo, de comer carne humana y beber sangre humana. Eso es lo que tienen estos pobres descerebrados, estos imbéciles, sean los falsos cristianos, catolocos, no son ellos los que han pervertido esas palabras de Jesús. Y lo dicen, enseñan que Jesús nos enseñó a ser caníbales y vampiros, así de sencillo, y se quedan tan panchos. Para que veáis hasta qué grado de subnormalidad han caído estos hijos del diablo. Cuando Pedro fue bien claro, el apóstol Pedro lo entendió perfectamente ese discurso de Jesús. Pedro y el resto de los apóstoles. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que significa comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Así de sencillo. Es que es tan sencillo de entender ese discurso de Jesús sobre el pan de vida que es realmente alucinante, es increíble como el diablo ha conseguido engañar a los catolocos, a estos falsos cristianos, hijos de la gran ramera de Roma, para pervertir esas palabras de Jesús y para creer que ahí Jesús nos estaba enseñando a comer literalmente su carne y a beber literalmente su sangre. Cuando el significado lo dijo el mismísimo apóstol Pedro. Ahí en Juan, capítulo 6, verso 69. Bueno, si queréis enviar más mensajes en audio, el resto de hermanos, pues enviarlos, porque es una escuela muy importante, es un discurso importantísimo de Jesús. Y ya cuando queráis, pues enviáis vuestras aportaciones sobre algún pasaje que os haya llamado la atención. Saludos hermanos, gracia y paz. Magnífico comentario que has dado, hermano Tito, sobre el capítulo de Juan, capítulo 6. Me ha gustado mucho. Y bueno, quiero hacer mi aportación sobre este magistral estudio bíblico. Los versos que a mí me han llamado la atención, son el verso 38. Voy a empezar por el cual dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Este texto es muy interesante porque Jesús dice que descendió del cielo. Él bajó del cielo a la tierra hace 2000 años atrás, ¿no? Y no vino para hacer su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre. Tampoco Jesús bajó acá a la tierra por su propia voluntad, sino por la voluntad del Padre Celestial. Este texto concuerda perfectamente con otros textos en donde dice que Jesús no bajó acá a la tierra para dar su testimonio, sino el testimonio de su Padre, para hacer la obra de su Padre. Y las palabras que Jesús hablaba no eran sus propias palabras, sino que eran las palabras del Dios Padre. Esto nos da a entender de que Jesús es el Hijo más obediente del universo, ya que Jesús obedecía todo lo que el Padre Celestial deseaba que haga. Evidentemente los ángeles también son hijos obedientes, aunque no todos. Y bueno, también lo que me ha parecido impresionante de este contexto de Juan capítulo 6 es la estupidez humana. ¿Hasta qué grado pueden llegar? En este caso,
los católicos, al enseñar esa doctrina de demonios de la Santa Eucaristía, en donde levantan una galleta de harina diciendo que es Jesucristo con su cuerpo, alma y divinidad, una espantosa blasfemia contra Cristo, y de eso tendrán que dar cuentas ante el juez, el cual será Jesucristo. Comemos de ese pan de vida que es Jesús cuando creemos en Jesús, así como sus discípulos creyeron en él. Verso 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También me ha gustado mucho el verso 58, en donde dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Aquí Jesús destroza totalmente esa doctrina satánica de la Eucaristía o la hostia, enseñada por la Iglesia Católica Romana, y nos da a entender de que él no estaba hablando en sentido literal. Aquí en este contexto de Juan capítulo 6 no se utiliza para nada el literalismo, sino que todo lo que Jesús habló aquí es espiritual, son palabras espirituales. Y también me llamó la atención el verso 63, en donde nos da a entender con más claridad de que todo lo que Jesús habló sobre el pan de vida no hay que entenderlo de manera literal, sino más bien en sentido espiritual. El verso 63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí nos da a entender de que todo lo que Jesús habló son palabras espirituales y no literales, como muchos creen. Y para finalizar este comentario sobre Juan capítulo 6, lo que me gustó de este contexto es la obediencia del Hijo, ya que me da a entender de que Jesucristo es muy obediente a su Padre Celestial, y esa es la razón por la cual el Padre ama al Hijo. Es el Hijo más obediente, el Hijo predilecto, el más querido, el más amado, porque Él obedeció todo lo que el Padre Celestial deseaba que haga, y lo culminó, y al final fue recompensado. Jesucristo sufrió la peor humillación, pero recibió la mayor exaltación cuando ascendió al tercer cielo. Y también lo que me gustó de este discurso de Jesús sobre el pan de vida es la explicación que nos da más adelante en el verso 58 y el verso 63, explicándonos de que no hay que entender de manera literal lo que él habló. Aparentemente en el contexto pareciera que Jesús nos está hablando de manera literal, pero no es así, porque en el verso 58 y en el verso 63 nos explica claramente que todo lo que él ha hablado son palabras espirituales, mas no literales. Jesucristo sin duda alguna es el maestro de maestros por excelencia, y el Padre Celestial también, evidentemente. Son los mejores maestros del universo por excelencia. Bueno, hermanos, estas son mis aportaciones con respecto al estudio de Juan capítulo 6. Gracia y paz. Gracia y paz, hermanos. Hermano Tito, una pregunta. Cuando el apóstol Pablo le hablaba, se dirigía hacia los corintios, ahí él está hablando
directamente el mismo tema o era simplemente relacionado con las costumbres que tenían ellos? Por favor, ayúdame ahí en ese tema que estoy un poco confuso. Gracias y paz. Bueno, hermanos, voy a dar mi aporte a Juan capítulo 6. Comentaré rápidamente cuando Jesús andaba en el mar. Resulta que hay una enseñanza también en Mateo que tiene mucha relación a esta situación. Cuando Jesús habló sobre mover montañas, teniendo confianza, porque yo sé que hay gente que cita ese texto y hace pensar a la gente que se puede hacer cosas. Incluso hay falsos pastores que tientan al Señor. Incluso piensan que pueden andar sobre arriba, sobre el agua, quiero decir. Pero no es así. Hay que tener cuidado también con aquellos personajes que hacen ese tipo de cosas andando por arriba del agua, pero no se caen y no se mojan, sino que andan por arriba del agua. Esos personajes no son hijos de Dios, son que tienen poderes de parte de los demonios o del mismo diablo. Mucho cuidado para que no caigan en esas trampas. Para que hay personas que pueden argumentar que es un tipo de entretenimiento, pero también es grave, cuidado. En fin, para dar entender de lo que estoy hablando, que nosotros cuando tengamos ese cuerpo totalmente nuevo, glorificado, tal como lo enseñó el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, cuando venga nuestro hermano mayor por segunda vez después de la gran tribulación, podemos mover montañas, porque ahí ya seremos perfectos completamente, aunque ahora mismo también somos perfectos delante de nuestro amado Padre Celestial, y yo me refiero a los verdaderos cristianos, no a la apostasía. Entonces, ahí sí vamos a poder mover montañas, pero no en este momento. Incluso también podemos andar arriba del agua, correr y nunca cansarnos, y así sumamente. Ese nuevo cuerpo que vamos a tener será poderoso, y esto hay que comprenderlo a la luz de la Biblia y no dejarse engañar por personas que no son bíblicas. Tener mucho cuidado con los falsos maestros, con los falsos pastores y así suavemente. Y recordar, nunca hay que tentar al Señor. Nunca. Nosotros, los verdaderos cristianos, nunca tentamos al Padre ni al Hijo. Pensarlo muy bien antes de hacer una cosa como esa, porque podemos caer en tentación y cometer terribles errores. Mejor no hacerlo y confiar, hecho en verdad, en el Padre Celestial y en el Señor Jesús, y tener paciencia para que llegue ese gran día. Y bueno, con respecto al pan de vida, como bien lo explicó nuestro hermano Tito y los demás hermanos, también quiero añadir un poquito más un detalle de forma esencial, que es una enseñanza en cual demuestra una vez más que es fundamental seguir al Señor Jesús en obediencia. Ese es el pan de vida, seguir al Señor Jesús pero en obediencia. Una cosa es confiar, pero te quedas en la mitad, porque mucha gente dice: yo creo en el Señor Jesús, pero ¿qué pasa?
no le obedece, Ese es el tema. Por eso es importante y fundamental es seguirle en obediencia. Eso es lo que dijo Jesús por ejemplo, a este joven rico: ven y sígueme. Eso es lo que quiso decir Jesús: sígueme. Y esto se enseña en Mateo, se enseña en Juan y el resto del Evangelio. Todo está clarísimo ahí. Bueno, este es mi aporte con respecto a este santo capítulo de Juan número 6. Así pasa, hermanos. Gracias por el aporte, el magnífico aporte que has enviado, hermano Henry, sobre este capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y respecto a la pregunta que me ha hecho el otro hermano, que si es lo mismo lo que habló el apóstol Pablo sobre la cena del Señor en 1 Corintios 11, que si está relacionado con el discurso de Jesús sobre el pan de vida, en Juan capítulo 6, pues no tiene que ver absolutamente nada. En 1 Corintios 11 el apóstol Pablo habló de la cena del Señor, cómo había de comerse la cena del Señor, cuál era el problema que tenía la iglesia de Corinto cuando se reunían para comer juntos, porque la cena del Señor, recordad que era una comida juntos entre hermanos, hacían una comida juntos y luego hacían el rito del pan y del vino, recordando la muerte del Señor, anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Repito, este pasaje de 1 Corintios no tiene que ver absolutamente nada con el discurso del pan de vida en Juan capítulo 6. Esto es lo que ha hecho precisamente la iglesia de Satanás en la tierra, la iglesia católica. Mezcló el discurso de Jesús sobre el pan de vida, lo mezcló con la cena del Señor, cuando no tiene que ver nada una cosa con la otra. El discurso de Jesús en Juan capítulo 6 lo dio mucho tiempo antes de tomar Jesús la última cena con sus apóstoles. No tiene que ver nada. Ya hemos estado viendo, ya lo expliqué en el comentario, lo ha explicado también muy bien el hermano Henry, que ahí Jesús pues se estaba refiriendo pues al maná. También pues lo que hizo Jesús de dar de comer, convertir 2 panes en multitud de panes, multiplicó los panes y los peces, 5 panes y 2 peces, y eso le sirvió para dar el discurso sobre el pan de vida, que Él es el pan de vida que ha descendido del cielo. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna, dijo Jesús. Y significa de forma simbólica, ir a Jesús y creer que Él es el verdadero Mesías y el Hijo del Dios viviente. Así lo entendieron los 12 apóstoles. Así lo dijo Pedro en Juan capítulo 6. Y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que significa comer al Hijo del Hombre. Y repito, no tiene que ver nada con la cena del Señor, de la cual habló Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 11. Muy bueno el aporte que ha enviado también el hermano Dani. Muy bueno, efectivamente, los milagros que hacía el Señor, como por ejemplo caminar sobre las aguas, ¿no? Ya con el nuevo cuerpo que tendremos en el futuro, el cuerpo glorificado, claro que podremos también caminar sobre las aguas, podremos desplazarnos por el aire, es decir, podremos volar, podremos aparecer y desaparecer, es decir, materializarnos y desmaterializarnos, y aparecer en otro lugar. Será un cuerpo poderoso y un cuerpo pues no sujeto ya a las leyes físicas de este mundo. Entonces, como dijo Jesús, hay una frase del Señor que dice: mayores cosas que estas hará los que creemos en Él. Mayores cosas que esta, incluso mayores milagros que hizo Jesús, es lo que van a hacer los discípulos de Jesús cuando estén glorificados, cuando ya hayan recibido el nuevo cuerpo celestial, hemos sido transformados. Mayores prodigios incluso haremos.
Así lo dijo Jesús. Voy a buscar el pasaje y lo voy a pegar aquí. Mirad, aquí he pegado estas palabras de Jesús. Están en Juan 14, verso 12. De cierto os digo. O sea que es muy importante lo que viene a continuación, lo que dijo Jesús. Con toda certeza. Esto es lo que va a ocurrir. El que en mí cree, las obras que yo hago, ¿a qué obras se refiere? Pues a los milagros que Jesús hacía, los prodigios. Él las hará también. Y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre. Evidentemente, estos milagros, estas obras que harán todos los que creemos en Él, no se refiere ahora, a este tiempo. No hay ahora cristianos, ni un solo discípulo de Jesús que haga los milagros que hacía Jesús, o incluso mayores. Esto va a ocurrir en el futuro. Esto va a ocurrir cuando venga el reino de Dios, cuando ya seamos transformados, tendremos el nuevo cuerpo espiritual, pues podremos hacer milagros, claro que sí. Incluso mayores milagros que los que hizo Jesús cuando vivió en la tierra. Aquí lo dice bien clarito. Por lo tanto, esto confirma lo que ha dicho ahí en el aporte que ha enviado el hermano Dani. Pues confirma. Bueno, si tenéis más aportaciones, pues enviarlas. Hola hermanos, envío mi último aporte a Juan capítulo 6. Citando el verso 70 a 71, donde Jesús habla de un escogido y uno de ellos es el calumniador. Como bien sabemos, es el Judas Iscariote, pues este personaje lo iba a entregar, como bien sabemos nosotros. Entonces, este es el hijo de la perdición, como está escrito en Juan capítulo 17, versículo 12, tal como lo dijo Jesús. Entonces, de forma resumida, el apóstol Pablo entra en los 12 apóstoles, es decir, que reúne los requisitos y uno de ellos es ver al Señor Jesús resucitado, ser llamado por Él, y también de los prodigios, como por ejemplo las señales que Él hacía, curar a la gente, expulsar demonios y todo eso. Entonces, las personas hoy en día que se hacen llamar apóstoles, entre comillas, son hijos de Satanás, enviados por él. Son farsantes que solo buscan engañar a la gente. Creen que son apóstoles, entre comillas, pero en realidad no lo son. Son parte de la cizaña. Y bueno, así que el apóstol Pablo, hay gente que cree que él no forma parte de los 12 apóstoles, pero resulta que en el Evangelio sí se enseña, ya que él se convirtió al Señor en obediencia hasta el final. Por algo está escrito sobre sus cartas en el verdadero Evangelio. Es así de simple. Gracias y paz, hermanos, de nuestro amado Padre Celestial y nuestro Señor Jesús. Hola, hermano. Así es, con respecto a Judas, era un escogido de Dios entre los 12. Pero quería dejar aclarado que no fue escogido como un discípulo verdadero, sino que fue escogido como diablo, que es adversario. Porque la Escritura dice que los verdaderos cristianos ya fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Por eso no hay que confundir que aunque Judas haya sido un escogido, significa que va a heredar la vida eterna como cristiano, porque Jesús lo escoge como diablo y por eso es el hijo de la perdición. Ahora muchos dicen que no es el hijo de la perdición porque Judas a último momento se arrepintió y por eso se ahorcó. Pero sin embargo,
para mí nunca se arrepintió Judas. ¿Cómo se puede saber esto? Porque el propio Jesús lo llama el hijo de la perdición. Si Judas se ahorcó, no fue por arrepentimiento, sino por algún remordimiento que seguramente tuvo. Por eso no hay que confundir el remordimiento con el arrepentimiento. Y si para la gente que cuestiona diciendo que el hijo de la perdición no es Judas, entonces ¿quién es? O sea, tampoco me lo dice a mí la persona, ¿quién es el hijo de la perdición? Es Judas. Gracias por el aporte en audio, hermano Dani, y a todos los demás hermanos que habéis enviado comentarios sobre este tremendo capítulo 6 del Evangelio de Juan. Fijaos cómo termina el capítulo 6 en las palabras que dijo Jesús: no os he elegido yo a vosotros, y uno de vosotros es diablo, refiriéndose a Judas Iscariote. Es diablo, que la palabra diablo, para el que no lo sepa, significa enemigo, adversario. Y efectivamente Judas, aunque formaba parte del grupo que seguía a Jesús, pues era un traidor, era un diablo, era un enemigo. En el fondo era enemigo de Jesús. Él evidentemente, Judas Iscariote, no esperaba, o sea, él no creía que el Mesías habría de morir, sería entregado y que moriría clavado en un madero. En lo que esperaba, pues que si al principio posiblemente Judas sí que creía que Jesús era el Mesías, pero luego sin ninguna duda se fue desengañando y comenzó a creer, Satanás le metió en la mente que él no era el verdadero Mesías, porque según los judíos, recordad que los judíos lo que esperan es la venida del Mesías, pero como rey victorioso, como rey, como gobernante, para ejecutar juicio, para destruir a todos sus enemigos y para gobernar sobre el mundo entero. Ya sabemos que eso va a ocurrir cuando Jesús el Mesías venga del cielo por segunda vez para gobernar sobre todas las naciones, pero ese conocimiento bíblico lo rechazó Judas Iscariote. Él pues ya como he dicho no creía que el Mesías habría de morir, y por eso es que traicionó a Jesús, porque se dio cuenta, se fue convencido de que no era el Mesías, como ocurre hoy en día con la inmensa mayoría de los judíos que rechazan que Jesús es el verdadero Mesías, porque ellos no creen, por ejemplo, en lo que enseña Isaías 53, que el Mesías, que este siervo sufriente de Dios, tendría que venir primero para morir por los pecados e iniquidades de la nación de Israel y luego resucitaría, como dice Isaías 53, volvería a vivir. Entonces estos judíos o estos falsos judíos no creen en esa tremenda profecía. Igual pasó con Judas Iscariote. Él pues rechazó a Jesús como el verdadero Mesías y por eso le traicionó. Y luego su conciencia, evidentemente, por haber entregado a un inocente, pues le acusó y él solito se suicidó. Él se quitó la vida. Y así es como termina el capítulo 6, que habla de este tremendo discurso de Jesús sobre el pan de vida. Y ya sabéis lo que significa comer. Ya se ha explicado bien clarito en esta escuela, comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. No es algo literal, significa sencillamente ir a Jesús, creer en Él, es decir, creer que Él es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Dios viviente. Así lo entendieron los apóstoles de Jesús, como leemos en el verso 69. Y nosotros hemos creído que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que significa comer a Cristo, comer su carne y beber su sangre. Ya hemos explicado, no tiene que ver absolutamente nada con la última cena. La última cena vino varios años después y este es un discurso que dio Jesús en base pues a ese milagro que hizo de multiplicar los panes y los peces. Pues habló entonces, eso le sirvió para dar este discurso sobre el verdadero pan de vida que descendió del cielo, el pan vivo que descendió del cielo, que es Jesús. Y lo comparó pues con el maná también que Dios dio a Israel en el desierto. Ese no era el verdadero pan vivo, el pan de vida, porque los israelitas murieron. Jesús fue bien claro. No como vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Sí, no es un pan literal que se coma por la boca. Esto destroza, por supuesto, la tremenda y espantosa doctrina de demonios enseñada por la Iglesia del Diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica. Sabéis que toman esas palabras de Jesús de forma literal
Y por eso enseñan esa monstruosidad, esa abominación y esa hechicería de que Jesús es convertido en cada misa literalmente en la galleta de harina, vamos, que levanta el cura, es convertida literalmente en el cuerpo de Cristo, su cuerpo, alma y divinidad, y el vino que hay en la copa dice que se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Entonces, al comer ese pan literal por la boca, pues dicen ellos que se están comiendo al mismísimo Jesucristo. Luego, evidentemente, como dijo Jesús, todo lo que entra por la boca, toda comida que entra por la boca va a parar al vientre. ¿Y del vientre a dónde? A la letrina, al retrete, dijo Jesús. Es decir, según estos hijos de Satanás, estos falsos cristianos catolocos, Jesucristo, cuando se lo comen por la boca, se convierte en mierda, en excremento, que es el pulsado al retrete. Esa es la abominación, la tremenda hechicería y la repugnante idolatría que practican millones de falsos cristianos católicos, porque adoran además a este falso Cristo galleta. Lo adoran, se postran ante él de rodillas para adorarlo. Y como ya hemos demostrado en esta escuela, eso no tiene que ver absolutamente nada con el discurso de Jesús en Juan capítulo 6. Ya sabemos, a Jesús se le come sencillamente cuando vamos a él y creemos que él es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que significa comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre, como se ha explicado de forma irrefutable. Así que, por tanto, y por terminado este estudio, esta escuela de Juan capítulo 6, y la siguiente escuela entraremos en el tremendo capítulo también de Juan capítulo 7, que habla sobre el agua de vida, que el agua de vida es espíritu de agua viva, que simboliza el Espíritu de Dios. Esto lo vamos a ver en la siguiente escuela. Así que gracias por todas vuestras participaciones, por los hermanos que habéis enviado por test, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.